Jorge, pues primero explíquenos un poquito qué es Democrats for Education Reform para entender exactamente dónde estamos. Bueno, sí, somos una organización sin fines de lucro que abogamos por nuestros estudiantes en la educación, sea en el kinder hasta el grado 12 o también en los colegios y las universidades. Queremos lo mejor para nuestros jóvenes que tengan la oportunidad que merecen y que necesitan y abogamos de diferentes formas para que se lleve a cabo progreso por nuestra comunidad. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre la decisión de la Corte Suprema y que impacta a la acción afirmativa? Bueno, sabemos de que vivimos en un país donde hay altos niveles de desigualdad y en tantos sentidos se le da hasta más ventaja y provecho a los que ya lo tienen. Pero este programa de acción afirmativa ha sido un programa que le da la ventaja a los que más lo necesitan. Y desafortunadamente con esta decisión de la Corte Suprema, esta oportunidad que se le ha dado por décadas a hispanos y afroamericanos se ha eliminado. Y le digo que yo mismo, he sido beneficiario de este programa. Yo me gradué de la high school sin la preparación que necesitaba para la universidad, pero unos vieron capacidad y potencial en mí, me abrieron esa puerta y terminé graduándome primero en mi clase en la universidad. Me gradué de abogado de la Universidad de Harvard, me convertí en abogado, en profesor, en juez y hasta en alcalde de mi ciudad de Providence, porque me abrieron esa puerta. Y después de esta decisión, va a ser hasta más difícil que personas como yo, inmigrantes, hispanos o minoritarios, que tienen la capacidad, pero tal vez no la preparación en ese momento, que tengan estas oportunidades. Hay un debate que se abre básicamente y que obviamente está citado en la decisión de la Corte Suprema, que tiene que ver con la enmienda 14 de la Constitución sobre, y que bueno, de algún modo aseguraría el derecho a todas las personas a tener ciertos servicios o tener acceso a todo sin discriminación. ¿Había una contradicción o ustedes veían que había una que la acción afirmativa se estaba, digamos, sobreponiendo a eso que ya la Suprema Corte determina? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, dos puntos. Primero que nada, se ve que en la sociedad hay tantas ventajas que se le dan a los que ya lo tienen y desventajas a los que necesitan esas oportunidades más. Y el programa de acción afirmativa lo que hace es nos da más igualdad en la sociedad. Pues es algo que definitivamente es apoyado y es legal bajo la Constitución, pero con los jueces que han puesto los republicanos, ellos ya de ahora en adelante han cambiado la ley. Así que ya de ahora en adelante es prohibido hacer estas cosas que ayudan con la igualdad y hemos visto ya en otros estados que han tomado estos mismos pasos que se ve más altos niveles de igualdad. Y esto nos debe de preocupar porque parte de como la historia de los Estados Unidos, es de que este es un país de la oportunidad. Si uno es pobre, humilde, pero si trabaja duro y le da y se empeña, que uno puede llegar a cualquier altura. Pero la realidad es más complicada y más difícil, y con esta decisión se ha hecho hasta más difícil para personas en nuestra posición llegar a esas alturas. ¿Cuáles son las consecuencias que podríamos ver con esta determinación de la Corte Suprema? Bueno, tenemos ejemplos como el estado de California, de Texas y de Florida. Ellos ya en años pasados ya han prohibido precisamente lo que la Corte Suprema ha prohibido a nivel nacional. Y hemos visto que en esos estados ha caído mucho la cantidad de hispanos que asisten a las universidades y principalmente las universidades más prestigiosas. Y eso nos debe de preocupar a todos porque estas universidades son los que preparan los líderes del futuro. De nuevo, miren, la realidad es de que nosotros hispanos e inmigrantes, muchos de nosotros venimos de hogares humildes y estudiamos en las escuelas públicas que en realidad también tienen muy bajo rendimiento,
es imposible hasta con que los estudiantes se empeñen lo máximo, que todos estén preparados para el mundo y que los espera y para las universidades. Y es por eso que necesitamos este tipo de programa para que veamos cuando hay potencial, cuando una persona se ve la capacidad, darle esa oportunidad, abrirle la puerta y pueden llegar a cualquier nivel. Pero ya después de esta decisión se nos va a hacer más difícil. Hay un debate que también se abre con esto, lo comparto porque, bueno, yo compartí la historia que yo publiqué sobre la decisión de la Corte Suprema y algunas de las personas me empezaron a compartir y cuestionar. ¿Significa entonces que los afroamericanos y los latinos no tienen la misma capacidad intelectual o capacidad estudiantil para poder acceder a este tipo de universidades? Mi respuesta inmediata después de haber leído todo esto fue no, sino que evidentemente lo que yo entendía por la decisión de la Corte Suprema y los argumentos de quienes estaban en contra de la decisión de la opinión del juez presidente John Roberts era justamente que se establecían ciertas bases para asegurar esa equidad. Entonces, ¿qué les respondería a usted a estas personas? Quise poner ese contexto para que entendiera un poquito hacia dónde iba la pregunta. O sea, es decir, ¿qué le responde a esta gente que piensa que esta acción afirmativa es como un mensaje de señalar que estas personas no tienen la capacidad para poder llegar a universidades de ese nivel? Bueno, pongo mi propia historia como ejemplo. Cuando yo me gradué de la high school, en realidad no estaba preparado para la universidad, pero vieron potencial en mí y me abrieron esa puerta. Y terminé graduándome primero en mi clase en la Universidad de Rhode Island donde estudié. Después de eso, también me abrieron otras puertas. Estudié en la Universidad de Harvard, me gradué como abogado. Jamás pudiera haber asistido, es posible que jamás pudiera haber asistido sin esta ayuda adicional. Y mire a lo que he llegado en mi vida, no solo en esta posición hoy en día, pero también he sido alcalde de mi propia ciudad, he sido juez, he sido profesor. La capacidad se ve, no digo solo en mí, pero en tantos jóvenes en los Estados Unidos. Lo único que necesitan es que se les dé esa oportunidad y lamentablemente esta oportunidad que se le ha dado a varios ahora se ha prohibido por la Corte Suprema y va a ser más difícil para personas que lo pueden hacer, solo necesitan que se le abra esa puerta, pues se les va a hacer más duro de hoy en adelante. Hay algunas acciones que la Casa Blanca quiere tomar en este momento, pero sabemos que esas acciones que pudiera tomar, pues bueno, solamente serían para la administración que está, digamos, en funcionamiento, porque no son decisiones ni del Congreso ni están protegidas bajo, digamos, lo que era la acción afirmativa en ese momento. ¿Cuáles serían las complicaciones que estaríamos viendo ahora con los gobiernos si buscan de algún modo asegurar el acceso a la educación de alto nivel para las comunidades de las que nos estamos refiriendo? Bueno, esa es una gran pregunta y nos tenemos que preguntar nosotros como un país cuáles somos los valores que vamos a promover si nos interesa la igualdad y vemos de que hay muchos programas que le dan ventaja a los que ya lo tienen, como por ejemplo, si uno es graduado, si los padres de uno son graduados de una universidad prestigiosa, pues varias escuelas le dan hasta más ventaja a los hijos de ellos. O si uno es multimillonario y ha donado a esa universidad, pues también se le hacen favores y se le da ventaja a sus hijos. Nosotros como inmigrantes que somos primeros en nuestra familia a asistir a las universidades o que venimos de familias de bajo ingreso, obviamente no tenemos estas ventajas y tenemos que preguntarnos a qué nivel queremos oponernos a la desigualdad y mi organización específicamente va a completar un reporte en la semana que viene y distribuirlo para dejarles saber a las universidades, a los estados y a los profesionales en esta área todos los pasos que se pueden tomar. Así que esto es solo el comienzo de la lucha, porque este tema es muy importante. Estamos hablando del sueño americano y si es accesible para nuestra gente. Perfecto. Pues le agradezco muchísimo esta conversación y estamos pendientes de ese reporte.